La sociología. Para comenzar a desarrollar este tema es importante saber cuál es su origen. La misma se originó en Europa en el siglo XIX, en un contexto donde se dan grandes transformaciones, como la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, el crecimiento de ciudades y problemáticas tanto políticas como económicas y culturales. Estas transformaciones generaron nuevas formas de vida y nuevos problemas sociales. Entonces la sociología nace para explicar estos cambios y cuáles son sus efectos dentro de la sociedad. Sabiendo su origen, podemos pasar a abordar cuál es su definición. La sociología se define como una ciencia que estudia a las personas en sociedad, cómo se organizan en grupos sociales y cómo se relacionan entre sí. También analiza las normas, los valores y los cambios que se dan en la vida social, tratando de explicar tanto el orden como los problemas que se producen. En cuanto a su objeto de estudio son los hechos sociales, las relaciones de las personas dentro de los grupos sociales, es decir, las formas de actuar y de pensar que influyen en las personas dentro de la sociedad. Su finalidad es comprender cómo funciona la sociedad, por qué las personas actúan de determinada manera dentro de ella, analizar los problemas y los cambios sociales, y desde allí aportar conocimientos que ayuden a mejorar la convivencia y la organización de la sociedad. La sociología tiene dos corrientes, la corriente del orden y la corriente del problema. En cuanto a la corriente del orden, intenta explicar cómo la sociedad se mantiene organizada, estable y cohesionada, a pesar de que está compuesta por personas con intereses muy diferentes. En cuanto al orden social, logra mantenerse gracias a las normas, los valores y la socialización que mantienen la convivencia y el orden social. La sociedad es vista como un sistema compuesto por diferentes subsistemas, como el subsistema económico, el social, el político y el cultural. Con respecto al subsistema social, está relacionado con las familias y otras instituciones encargadas de la socialización. Su función es poder integrar a las personas en la sociedad. El subsistema económico se refiere a las instituciones y empresas dedicadas a la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Su función es satisfacer las necesidades materiales de la población y la subsistencia de la sociedad. El subsistema cultural se refiere a las instituciones educativas, religiosas, artísticas, etc. Su función es transmitir la cultura, los conocimientos, las costumbres, las tradiciones de una generación a otra. Y por último, el subsistema político incluye instituciones como el Estado, el gobierno y otras instituciones políticas que buscan organizar la sociedad y mantener un orden dentro de ella. Pasando a la corriente del conflicto, esta sostiene que la sociedad está compuesta por grupos con intereses muy opuestos que compiten por el poder, por los recursos y los beneficios. Considera que el conflicto es permanente y es el motor de los cambios sociales, ya que los enfrentamientos llevan a desigualdades entre los grupos. Con respecto a las teorías del conflicto, consideran que la sociedad está dividida en grupos o clases, como veníamos diciendo, con intereses muy diferentes y que muchas veces las instituciones sociales favorecen a aquellos grupos que tienen mayor poder y que las transformaciones más significativas se dan cuando los grupos menos favorecidos luchan por el orden establecido y logran modificarlo. La sociología de la educación es una rama de la sociología que estudia a la educación como un hecho social. Su objetivo también es comprender cómo la sociedad influye en la educación y a su vez cómo la educación influye en la sociedad. También analiza las relaciones entre la escuela, la familia, el Estado y los grupos sociales. También estudia cómo la educación transmite normas, creencias, conocimientos y culturas de generación en generación que contribuyen en la formación de la persona y en la organización de la vida.
Además, intenta explicar por qué hay desigualdades educativas, cómo se dan los procesos de socialización y qué rol cumple la escuela en el proceso de mantenimiento o transformación de la sociedad. La sociología crítica. La sociología crítica surge en los años 70 como crítica a aquellas teorías que sostenían que la escuela contribuía a la igualdad de oportunidades y al ascenso social. La sociología crítica viene a afirmar que la escuela contribuye a permanecer y a reproducir esa desigualdad social que ya existía. Dentro de la sociología crítica tenemos tres teorías, que es la teoría de la correspondencia, la teoría de la reproducción y la teoría de la resistencia. Dentro de la teoría de la correspondencia tenemos varios autores que realizan sus aportes, pero en sí esta teoría sostiene que la escuela, la organización de la escuela refleja la organización del sistema capitalista y del mundo del trabajo. Dentro de los autores lo tenemos a Althusser, que él manifiesta que el Estado está dividido en dos aparatos, que es el aparato represivo del Estado y el aparato ideológico del Estado. El aparato represivo del Estado sería lo que es la policía, lo que serían los militares, que ellos ejercían su poder mediante la fuerza. Y el aparato ideológico del Estado sería lo que es la familia, la escuela, la iglesia, que ellos ejercían su poder mediante la ideología. Para Althusser, la escuela es uno de los aparatos más dominantes dentro del aparato ideológico, ya que las personas pasaban mayor tiempo en la escuela, ya que comenzaba desde la niñez y terminaba casi en la adultez. Es por eso que él consideraba que era el más predominante. La escuela reproducía conocimientos, reproducía lo que eran los valores de obediencia y disciplina y preparaba a cada persona para ocupar un lugar en la sociedad que le correspondía. Otro autor que realiza sus aportes es Botlo y Stable, que ellos manifiestan que la escuela está dividida en dos redes, la red primaria profesional y la red secundaria superior. La red primaria profesional estaba destinada a hijos de trabajadores, ya que el aprendizaje era repetitivo, el conocimiento era práctico y el lenguaje era simple, a diferencia de la red secundaria superior, ya que esta estaba destinada para hijos de la clase media y alta, tenía un lenguaje más extenso, utilizaban libros y el pensamiento abstracto. Les enseñaba mucho lo que era la competencia entre ellos. Otro autor que realiza sus aportes es el autor Volps y Shintis, que ellos hablan del principio de la correspondencia. Manifestan que la escuela correspondía a lo que era el mundo del trabajo. ¿En qué sentido? La organización escolar reproduce la organización del trabajo. El director vendría a ser en el mundo del trabajo el jefe, el docente viene a ser el superior en el mundo del trabajo y el alumno vendría a ser el trabajador, el obrero. Ahora vamos a ver la segunda teoría, que es la teoría de la reproducción. La teoría de la reproducción. La misma sostiene que la escuela reproduce esa desigualdad social y cultural. Uno de los autores que realiza su aporte es Bourdieu y Passeron, que ellos manifiestan que la escuela favorece a quienes ya vienen con ese capital cultural. El capital cultural viene a ser lo que un niño trae del hogar, el conocimiento, comportamiento, lenguaje, la forma de habla. Que la escuela imponía esa cultura dominante como la única válida. Es por eso que los niños de los sectores medios y altos se veían favorecidos y tenían más posibilidades de llegar al éxito dentro de la escuela, a diferencia de los alumnos que venían de sectores populares.
que ellos sentían que su cultura era menos válida y tenían más posibilidades de un fracaso dentro de la escuela. Ahora voy a hablar de la teoría de la resistencia. Teoría de la resistencia. Esta teoría sostiene que los estudiantes no aceptan pasivamente lo que la escuela les impone. Uno de los autores que realiza su aporte es Paul Will, que él manifiesta que los jóvenes obreros desarrollan una cultura resistente frente a la escuela, frente a las autoridades, frente a las normas y frente a esos contenidos que les son alejados de su realidad. Sin embargo, esa resistencia termina llevándolos a aceptar trabajos manuales, lo que vuelve a reproducir esa desigualdad social. Estas tres teorías lo que tienen en común que ambas teorías consideran que la escuela no es una institución neutral y que reproduce esa cultura dominante y los prepara a cada uno para ocupar un lugar en la sociedad que ya le es impuesto, que le corresponde tanto a la clase alta como a la clase popular. A continuación, acerca de lo que le comentaba mi compañera Lucía sobre lo que es la sociología crítica, yo voy a comentarles sobre lo que es la sociología clásica. Cómo, cuándo, dónde, en qué contexto se da y sobre todo, qué influencia tiene la sociología de la educación en este contexto y en este momento preciso de la historia. Si bien la sociología clásica nace en Europa entre el siglo XVIII y entre el siglo XIX, en donde también se lo conoce como el siglo de las luces y el siglo de las ideas. Ya más a continuación les voy a comentar por qué se lo conoce así también. En este momento histórico, entre el siglo XVIII y siglo XIX, la sociedad europea estaba atravesando grandes cambios económicos, sociales y políticos. Cuando hablamos de cambios sociales, económicos, estamos hablando de una ruptura entre un régimen feudal y el régimen capitalista. ¿Qué es lo que pasa entre este régimen feudal y este régimen capitalista? Se da lo que llamamos y lo que conocemos la famosa revolución industrial. ¿Qué es lo que provoca esta revolución industrial y qué impacto tiene en la sociedad? La revolución industrial provoca un cambio, un movimiento masivo de aquellas sociedades que vivían en el campo, se trasladan a las ciudades para poder trabajar en estas nuevas fábricas, las cuales no contaban con las condiciones necesarias de higiene y seguridad, lo que provocó mayor desigualdad, mayor pobreza y también provocó enfermedades, sin contar que también había explotación infantil en los niños de la época. Se lo conoce también a este siglo como el siglo de las luces, el siglo de las ideas, porque comienzan a tomarse en cuenta nuevos conceptos como el de la razón, el del pensamiento crítico y el de la ciencia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí la sociología de la educación busca dar respuestas a las necesidades de esa sociedad de la época. Por eso podemos decir que desde esta perspectiva también comienza a desarrollarse en la sociología de la educación, en donde la escuela no solo transmite un conocimiento, sino que también busca preparar a las personas para vivir en sociedad, formar ciudadanos que puedan responder a las necesidades de cada una de las épocas. También dentro de este contexto surge una nueva doctrina, una doctrina positivista, que es una doctrina que cuenta con ciertas características. Una de las características principales de esta corriente es que busca la restauración de un orden social, una cohesión social
se opone a la Iglesia, es defensora de la Iglesia y del Estado y tiene fundamentos en la educación moderna, en donde decía que la escuela era la encargada de inculcar toda la doctrina positivista a los alumnos, brindando ideas y sentimientos comunes, por ejemplo, los símbolos patrios, como por ejemplo es la bandera, un escudo nacional. Dentro de este contexto histórico, también tiene como objetivo estudiar científicamente a las sociedades y buscar cambios para que estas sociedades puedan responder a las demandas que se estaban dando en este contexto. Nosotros conocemos el padre de la sociología, que es Augusto Comte, que tiene una frase muy reconocida que nos invita a reflexionar, que nos habla el amor como principio, el orden como base y el progreso como meta. Para finalizar este tema, podemos dar paso al tema de la educación y la inclusión, ya que las diferentes corrientes sociológicas nos muestran la necesidad de respetar la diversidad y garantizar el derecho a la educación de todas las personas. Educación e inclusión. El texto habla sobre la importancia de la educación inclusiva en personas con discapacidad, especialmente en el nivel inicial, que es donde se lleva a cabo la etapa donde los niños aprenden, se desarrollan y se relacionan con los demás. La inclusión significa que todos tienen derecho a aprender, respetándose sus diferencias y brindándole los apoyos necesarios. En el texto habla sobre que muchas veces se confunde discapacidad con una enfermedad o con incapacidad para tomar decisiones. Por eso resalta la importancia de respetar la autonomía y la dignidad del niño, brindándole las herramientas necesarias para que puedan aprender y desarrollarse. El texto también habla sobre el rol docente como mediador, que en este caso es quien lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y es quien tiene que adaptar sus estrategias para que los niños puedan aprender de manera equitativa y cumpla con todas sus necesidades.